Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, son las 2:12, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca analizar, conversar, profundizar sobre los temas que se vuelven importantes en Costa Rica y en el mundo, los temas que se vuelven noticia. Y nos detenemos, digamos, en una muy fuerte agenda noticiosa para ver los matices que hay en los diferentes temas y por eso este programa se llama así. Hoy está con nosotros Isel Martínez, ella es nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Hoy, como siempre, hemos tenido una jornada cargada de muchas noticias y la lamentable muerte, Randall, del cuarto sextillizo. Sí, de Tomás. Sí, es muy lamentable, sobre todo, vamos a ver, es muy dolorosa la muerte de cualquiera de los sextillizos y de cualquier persona, pero los sextillizos particularmente, pero eso trae una cola enorme, digamos, que vuelve a poner sobre el tapete cada vez que pasa algo así. El cuidado en las técnicas de inseminación artificial. Y aquí, la semana pasada hicimos un programa, hemos sido muy claros, lo que ocurrió en este caso es inseminación artificial, no fertilización in vitro, es inseminación artificial. Y lo que ahora reclama el Colegio de Médicos es muy interesante y son los protocolos que se siguieron, no en este caso, sino los que se siguen en el país para hacer la inseminación artificial. Así es que... Y era parte, de hecho, de lo que nos explicaban los especialistas que llegaron la semana anterior a este mismo programa, ¿verdad? El jueves. Cómo esas técnicas se deben hacer de una forma individualizada, analizando muchos rasgos en el organismo de la mujer, que sin duda juega un papel fundamental y que aparentemente en este caso no se tomaron en cuenta. Sí, de hecho, a mí me quedó grabado el procedimiento, sí, y las críticas que se hacían al protocolo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, todo lo aprendimos en biología en el colegio. Cada mujer produce una vez al mes un funículo que sale del ovario. Ese funículo es la capita de una cosa que está dentro que se llama el óvulo, y entonces los espermatozoides entran y fecundan el óvulo, un espermatozoide normalmente. Bueno, cuando la mujer o la pareja tiene problemas para que ella quede embarazada, lo que se hace en la inseminación artificial es incentivar, se me fue la palabra correcta. Estimular, gracias. Estimular la producción de esos funículos que salen con los óvulos del ovario. Y esto genera que entonces una mujer, bajo los procedimientos de inseminación artificial, no lance solo un funículo, sino que lance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende lo que se estimule y depende la reacción del cuerpo de la mujer. Cada funículo por regla tiene un óvulo, aunque hay funículos vacíos también. Sí. ¿Verdad? Y entonces el protocolo que está implementando el Colegio de Médicos es que la técnica de inseminación artificial solo pueda estimular a la mujer hasta que lance o hasta que saque 4 funículos. En el caso de los sextillizos, pues salieron 6 funículos, pero que salgan 4 funículos. Y entonces eso lo que genera es que lo máximo, en un caso de éxito absoluto, digamos, de la fórmula, es que lo máximo que puedan fertilizarse son 4. ¿Verdad? Pero eso es muy poco probable. Normalmente será 1, normalmente será 2, 3 o 4 o 0. Y entonces, bueno, la pregunta que a todos nos surge: ¿y cómo sabe usted desde afuera, que es el doctor que está haciendo inseminación artificial, que la mujer solo ha lanzado 1, 2, 3 o 4? Bueno, hay una prueba que se hace midiendo una sustancia en el cuerpo que si está muy alta, entonces lo que está diciendo el Colegio de Médicos es no, ahí se para, porque eso significa que está sacando, digamos, más óvulos de los que en procedimiento se necesitan. ¿Por qué? Porque es evidentemente fisiológico que una mujer o un útero de una mujer tendrá muchos problemas si tiene 6 bebés. Digamos, un útero hecho para un bebé. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Exactamente, por eso se sacaron a las 28 semanas. Mucha gente cuestionó eso, de hecho, que por qué
se hizo tan precipitada esta cesárea de estos sextillizos. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. En promedio los niños pesaban 900 gramos. Si usted multiplica eso por 6, son cerca de, en este caso, 5.000 y algo de kilos. Digo, 5 kilos y algo, mejor dicho. Imagínense, eso es más grande que tener un bebé en el vientre. Y también otra cosa, la mujer tenía una cesárea en este caso. Si la una cesárea previa. Una cesárea previa, ajá. Sí, bueno, este es uno de los temas pendientes de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo, pero bueno, vamos al tema de fondo. Vamos al tema de fondo. Hoy vamos a hablar de la sequía, de los efectos en Costa Rica. La semana recién anterior, el Instituto Meteorológico Nacional daba sus proyecciones para el año. Son producciones a las que un fenómeno que se llama el Niño le genera le genera modificaciones que la hace irregular. Y hoy vamos a hablar de estos temas con don Felipe Arguedas, que es director de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Don Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto, gracias a todas las personas que nos escuchan y a la orden para conversar el tema. Y también está con nosotros don Francisco Angulo, que es investigador social. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y más adelante estará con nosotros Werner Stolz, él es director de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, va a estar vía telefónica con nosotros, pero bueno, empecemos por favor. Nosotros intentamos siempre en Matices de empezar desde lo muy macro para irnos entrando. ¿Por qué es que hay sequía? En términos muy macros y muy académicos, don Felipe, por favor. Bueno, estamos hablando de un fenómeno conocido como el Niño, que lo hablamos en Costa Rica cuando hay poca agua en el Pacífico y mucha agua en el Caribe, y lo llamamos Niña cuando hay mucha agua en el Pacífico y poca agua en el Caribe. Este fenómeno se viene presentando desde hace muchos años, se reporta desde 1800 y resto ya varios fenómenos que se acreditan como fenómeno del Niño, y responde a un calentamiento en las aguas del mar Pacífico que viene desde Australia hasta las costas de Perú. Normalmente se ha dado así y se manifiesta muchas veces en América en diciembre, por eso le llaman el fenómeno del Niño, pero es producto de cambios de temperatura en las aguas del mar Pacífico que provocan cambios tan fuertes en un territorio tan pequeño como el de Costa Rica, que estamos viviendo lo que sentimos en este momento. No hay agua en Guanacaste y hay exceso de agua en el Caribe. Por eso se llama el Niño, qué interesante. Yo siempre me había preguntado por qué el niño y la niña. Sí, cuando el niño viene de ahí y ya después se le da esos matices de niña cuando llueve mucho en el Pacífico y niño cuando hay falta de agua en el Pacífico. ¿Cada cuánto se dan estos fenómenos? No hay una época, digamos, un periodo determinado de cada cuánto ocurren estos fenómenos. Sin embargo, por la historia que hay de meteorológica, se pueden calcular que cada 5 o 7 años se dan estos fenómenos, unos más fuertes que otros. El último fenómeno muy fuerte del Niño que se dio en Costa Rica fue en 1997, y todas las características hasta la fecha del fenómeno del 97 se están cumpliendo ahora un poquito más acentuada. Por eso, o sea, podría ser más fuerte. Podría ser que el Niño 2015-2016 sea más fuerte todavía que el del 97. Un niño ya crecido. Un niño podría crecido. Con más años. Y esperamos que no sean ni gemelos, ni trillizos, ni nada de eso. Dios guarde sextillizos en ese tema, por supuesto. Sí. Desde la investigación social, Francisco, ¿qué aporte se puede hacer a este abordaje, digamos, previo del tema? Sí, básicamente la situación de país, la visión, el conocimiento social del fenómeno. Muchas veces creemos o hemos visto que viene lo que es verano, la gente puede decir que es un verano o es en realidad es una estación seca, que la gente puede decir, bueno, es que fue más fuerte, pero en realidad tuvimos una afectación como lo fue el Niño y no fue una estación seca como tal. Entonces, el costarricense, los ciudadanos debemos ir viendo que estos fenómenos que se vienen presentando, debemos irlos asimilando y hacerlo parte de nuestra cotidianidad y parte de nuestra vida. Saber que si viene un fenómeno de este tipo, tomar las previsiones del caso. Y en este tema nos metemos un poco ya lo que es cambio climático.
ver un poco lo que son medidas de adaptación y medidas de mitigación que con el tiempo se van dando. Los costarricenses debemos saber que esto se va a seguir dando, y como decía Felipe, probablemente con mayor intensidad durante los próximos fenómenos que se vienen dando. Por ejemplo, en el año 77 se dio una estación seca un poco más intensa que la que estamos viviendo ahora también. Después en el año 90 y después en el año 97, que también tuvimos estaciones fuertes, pero de los últimos años, del 77 hacia acá, este es el segundo fenómeno más fuerte que nos está afectando. Como decía Felipe, no sabemos qué irá a pasar para el próximo periodo, el próximo año, o principios de finales de este, principios del próximo, qué tanto nos va a afectar. Ya tenemos un impacto bastante fuerte, pero el costarricense debe ir haciendo parte de su vida esta situación. Bueno, haciéndolo parte de su vida también es entendiendo las causas que provoca esta situación, el calentamiento global, efectivamente. ¿Y qué provoca el calentamiento global? Nosotros. Efectivamente, ahí tenemos, lo que son gases de efecto invernadero, lo que es consumo de combustibles fósiles, principalmente la gasolina, el diésel, las quemas, importantísimo. Nuestro país enfrentó mucho incendio forestal. Recuerdan ustedes, el año antepasado incluso han muerto bomberos en trabajos de estos, ese tipo de combustión fortalece lo que es cambio climático, pero no es una cuestión únicamente país, sino es una cuestión a nivel mundial. Entonces nosotros como ciudadanos responsables tenemos que entender y aprender que esta cotidianidad podemos adaptarnos y a tratar de mitigarlo. Eso es lo que el costarricense debemos ir viendo. También existen las medidas de adaptación, que es otra forma, adaptación, mitigación, que es otra forma de enfrentarlo. Cuando se habla de tener medidas para mitigar todo esto, quiere decir que es probable que estos fenómenos se prolonguen de una forma más marcada en los próximos años y que no se puedan revertir. Vamos a ver, decir que no podemos controlar la naturaleza. El ser humano ha modificado, y con el paso del tiempo, con la generación de estos consumo, estas industrias, ha venido cambiando las condiciones del clima. Entonces sí debemos ir aprendiendo a reconocer cuáles eventos, como ya lo hemos identificado, el Niño, que es la estación seca, la Niña, una estación lluviosa más fuerte, por decirlo de alguna forma. Esa mitigación que tenemos que ir desarrollando, pues, es tomar las medidas preventivas para poder actuar, poder desarrollar, poder responder de forma inmediata ante una situación de estas y poder atender las consecuencias. Por ejemplo, en las inundaciones que nos afectan cuando tenemos la Niña, o en la estación seca, ahora tomar las medidas de riego, fuentes alternas, buscar cultivos más resistentes, en fin, esa serie de medidas de adaptación y mitigación de las consecuencias que vienen después. Don Felipe, es interesante porque esto nos exige, por supuesto que usted nos hablará desde la agricultura, pero nos exige cambios en todo el estilo de vida, en la ropa, en el bloqueador que usamos, en el agua de consumo, en las casas, en los productos más resistentes. Es prácticamente cambiar, digamos, nuestro modo de vivir, entendiendo las repercusiones de los fenómenos. Sí, yo coincido en que esto hay que verlo desde el punto de vista poblacional y social como una decisión que tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros. Desde la mañana que nos levantamos a lavarnos los dientes hasta el uso que hacemos en el baño, la comida, el lavado de los carros, los jardines, todo es un comportamiento de algo que cada vez vamos a ir teniendo menos, que es la disponibilidad de agua potable todavía menos, y el uso que le estemos dando al agua. Tenemos que irnos acostumbrando a diferentes técnicas que no estábamos acostumbrados antes. Por ejemplo, estamos hablando de cosechas de agua. El agua que cae en los techos normalmente va a las canoas y se pierde de una vez. Ya hay mecanismos para capturar agua. Por cada milímetro de agua que cae, que nosotros hablamos de milímetros, en 1 metro cuadrado es 1 litro de agua. Un techo de 100 metros cuadrados puede capturar 100 litros si cae 1 milímetro de agua. Y hay veces donde caen
50 milímetros de agua. Entonces tenemos que ir buscando esas nuevas formas y interiorizarlo cada uno de nosotros y adaptarnos para que podamos seguir viviendo con las condiciones que lo hemos hecho y nuestras descendientes pueden hacerlo igual o mejor. Es muy interesante. Yo no sé si se le pasa, a mí me pasa en Cartago, que hace años uno decía que es que las noches de Cartago son tan ricas porque hace ese frío. Pero resulta que no, ya no son tan frías. Hay temporadas incluso que Cartago se pone caliente, al menos en la zona donde yo vivo. Sí. Un día fui a Puriscal y en realidad no fue tan diferente la temperatura que varió, específicamente en la casa de Karina Porras, por cierto, a la compañera Karina, de noticias. Chicharrones en las próximas semanas. No sentía así como que una variación, sí se sentía mucho bochorno, sí, pero sí, no era mucha diferencia entre la temperatura de un lugar a otro. Mira, es que yo todo tan marcado en mi mente, nunca se me va a olvidar, un 26 de diciembre, acababa de empezar a trabajar, tenía 18 años, salí a trabajar al centro de Cartago y estaba nublado, absolutamente nublado, ¿verdad? Y entonces cuando vienen extranjeros y dicen, ¿por qué Cartago le dicen la ciudad de las brumas? Es que siempre está nublado. ¿A dónde? Bueno, es que no, antes estaba siempre nublado. Por el Cerro de la Muerte ahora tal vez. Sí. Adolfo nos está diciendo en Twitter. Bueno, sí. Coronado también y ya no es tan frío como antes. Eric Maltés dice, cuando construimos casa en Cartago, diseñamos un sistema de recolección de agua llovida, un tanque de captación, muy interesante, porque esa es una de las preguntas que tenemos muchas en Twitter. Dice Kenneth Chacón, ¿se puede aprovechar el exceso de lluvias en el Caribe creando un sistema parecido al oleoducto que tiene Recope de agua hacia Guanacaste? Marco Vinicio dice... ¿Perdón? Es un reto muy importante para las autoridades, principalmente de acueductos y alcantarillados, ver cómo se canalizan estas aguas. Sí. Adelante, Francisco. Sí, con respecto a eso hay dos temas. Hay un proyecto que está manejando la empresa de servicios públicos de Heredia con el AIA, que es trasvase de agua de la región atlántica para el Valle Central, para la GAM. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, precisamente eso, captar ese exceso de agua a la zona y traerla, pero estamos hablando de que hay que atravesar toda la zona montañosa para llevar el agua del Atlántico hasta la gran... Y uno no puede subir el oleoducto. No, imagínese usted la estación de bombeo que tiene que tener eso, impresionante. Bueno, para la ingeniería prácticamente todo es posible, pero para el costo país de eso es bastante grande y habrá una discusión incluso en el tema ambiental, tratar de atravesar el Braulio Carrillo, es decir, es una discusión interesante que hay que llevar, pero es un tema que no podemos hacer a un lado, porque es el agua que requiere la gente. Y por otra parte, el AIA ha venido desarrollando un proyecto muy interesante, lo que es para abastecer la zona de Potrero, la playa Potrero, Huacas, Quemital, todo este sector, que recientemente hay un estudio que demuestra que, no sé si el fin de semana salió una noticia en La Nación, por cierto, con respecto a eso, que decía que este acuífero ya está al punto máximo de explotación, ya no se puede sacar más agua aquí. Entonces el AIA, visualizando esto, está planeado traer agua del sector de Bebederos, si no me equivoco, y con el acuífero Nimbo Llores, que se mantiene todavía en condiciones estables, que pudiera dar abastecimiento. Pero estamos hablando, lo que decía el caballero en redes sociales, es traer el agua de un sector del país a otro. Y ya lo estamos viendo, ya es un efecto que se está dando. Entonces, quien cosecha lluvia para su uso diario hace un esfuerzo que de verdad es digno de aplaudir y que muchos deberíamos imitar. Me llama mucho la atención el hecho de la mitigación, de que la comunidad entienda que muchos hábitos van a tener que cambiar. Pero ¿ustedes creen que la población en general está consciente de eso? ¿Cómo empezar a educar a la población para que ellos entiendan que se tiene que haber una variación en las actividades diarias incluso? Bueno, en ese sentido, vamos a ver, cuando nosotros sentimos el golpe en la bolsa, por decirlo de alguna forma, es cuando ya empezamos a cambiar las actitudes, las acciones. Cuando usted sube el precio del agua o sube el precio de la electricidad, es cuando ya usted toma una reacción. Entonces esa forma es una forma de decirle a costarricense, bueno, tengo que tomar una decisión con respecto a este tema, porque me están subiendo los costos de mi costo de vida. Entonces ahí cambia un poco la forma de ser. Lamentablemente es un poco a la fuerza, pero muchas veces reaccionamos así, porque en Heredia hicimos un estudio muy interesante con el IDESPO de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios sobre Población, y le preguntamos a la gente que qué tan dispuesto estaba usted a tomar acciones comprometidas con el ambiente, y la gente empezaba, por ejemplo, usted donaría
plata para, no sé, limpiar los ríos, sí, yo estaría de acuerdo. Pero en cuanto más se le pedía a la persona participar en cuestiones ambientales, menos gente se matriculaba en las causas, porque iba minando el compromiso. Entonces hay que articular precisamente esas acciones que requieren más participación o que dan un beneficio mayor a la sociedad o al país para que podamos generar ese cambio que estamos buscando. Sí, yo creo que es importante lo que menciona Francisco. Yo que he estado, digamos, con este tema desde el año pasado, porque el año pasado tuvimos un fenómeno del Niño, entonces estaba uno muy metido en todo esto y viendo todos los problemas de la gente en Guanacaste y los ganaderos y los agricultores y la gente pensando en cómo hacer agua. Yo en Semana Santa andaba paseando y estaba en Playa del Coco y veía a todo el mundo en las piscinas y todo el mundo tirando o sea, ahí nadie estaba pensando en el problema de sequía. Más bien decían que qué bonitos los días, y de hecho días muy bonitos, sí, muy asoleados, no llovía, para ir a pasear era excelente, ¿eh? Y había agua. La gente que hace turismo va a sentir el problema cuando vaya y no tenga agua. Hasta ese momento va a empezar a tener conciencia. Yo en ese momento estaba pensando en los ganaderos, en los productores que habían pasado un año con un 50% menos del agua que normalmente cae, además más mal distribuida, y que estaban con sus ganados flacos, sin comida, sin pastos, sin alimento para sus animales. Y en ese momento esos soles de Semana Santa para los turistas muy buenos, pero para los productores negativos. Entonces poco a poco la gente va a tener que ir sintiendo esos impactos a nivel de turismo. Se van a dar. Hay países europeos, por ejemplo, que obligan a los industriales del turismo que para el agua para los servicios, el agua para la cancha de golf, el agua para los jardines, no puede ser agua potable. Tienen que buscar otras fuentes de agua, desalinizar o purificar otras aguas para usarlas para otras actividades. Mantener el uso de agua potable como debe ser, fundamentalmente para el consumo humano, y eso libera aguas para otros usos que son igualmente fundamentales, como es el uso agropecuario. Pero a nosotros Costa Rica se nos hace muy grande, ¿verdad? Y decimos, bueno, Guanacaste está por allá, Limón está por el otro lado, pero yo conozco Pejivalle en Cartago. Es una fuente de agua impresionante. Todas las casas tienen su pozo casi prácticamente. Cada familia tiene un pozo que nace ahí. Llueve todos los días del año prácticamente. Los ríos todos son enormes. Y en Guanacaste, que está a ¿cuánto? Vamos a ver, a 300 kilómetros. Y Costa Rica es una pequeñita franja, digamos, en América Central. Cuando nosotros nos corremos a territorios más grandes, ¿cómo afecta el fenómeno del Niño? Igual seguimos siendo Pacífico Pacífico Caribe, lo dije en el mal orden, sí, Atlántico, lo dije en el mal orden de izquierda a derecha. Igual sigue afectándonos, o esto nos afecta particularmente por ser una región tan delgadita, digamos, geográficamente. Felipe. Sí, eso que usted dice es muy interesante, porque el territorio nuestro es tan pequeño, y en realidad la distancia entre Caribe y Pacífico es muy corta. ¿Sí? Es muy, muy corta. Y tenemos tanto cambio climático que usted el mismo día puede pasar de 0 kilómetros al nivel del mar a un volcán, y después llega al Caribe en el mismo día y siente un montón de cambios climáticos de microclimas, que es característica que tenemos nosotros, y parte es precisamente por nuestra ubicación en el istmo centroamericano. Todos los países de América Central tienen un comportamiento parecido, y la gran influencia que hay entonces por los huracanes y las tormentas que se dan tanto en el Pacífico como en el Caribe. Nosotros hemos tenido, digamos, la ventaja de nuestra ubicación, que, digamos, normalmente las tormentas, los huracanes no nos pegan directamente, nos causan igual daños indirectos de exceso de precipitación, pero no nos dan directamente. Pero esta característica se debe precisamente a la situación ísmica de Centroamérica y la influencia tan fuerte que hay de ambos océanos, que usted se pone a ver, son masas de agua enormes en relación con la parte continental o terrestre. Entonces somos muy influenciados precisamente por esos cambios de las masas de agua. Un reto también es para la agricultura. Es un tema, don Felipe, que ustedes trabajan muy de cerca. ¿En qué se debe variar en este caso? Bueno,
Nosotros entramos directamente al tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y aquí las medidas tienen que ser totalmente cambios de 100% en el comportamiento agrícola y pecuario de los productores costarricenses, y es una cultura de uso del agua y de épocas de siembra que actualmente o que anteriormente no teníamos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba y los agricultores le decían a uno, yo siembro en la llena de marzo. Sí. En la menguante de marzo es la mejor para sembrar, ¿verdad? Claro. Y nos vamos sobre eso, y tenía su sustento, científico. Sí, tenía su sustento científico y que respondía bien. Ya en estos momentos las épocas de siembra son muy variables, empezando por ahí. Tenemos que usar algún otro tipo de semilla. Se está investigando con semilla que es más resistente a la sequía. Tenemos que usar otras técnicas de preparación del suelo, no romper tanto el suelo para que no se pierda tanta agua. Los sistemas de riego que tenemos que usar son sistemas más eficientes, como riego por goteo. Tenemos que buscar diferentes técnicas agropecuarias que existen, pero que tenemos que ir inculcándolas en el país, promocionándolas y convenciendo a la gente de que tiene que hacerlas. Este aprendizaje puede salir más caro o más barato, según la labor que hagamos las instituciones y según la actitud de la gente. Nosotros, el año pasado empezamos a informarle a la gente de lo que iba a pasar, de cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, a dónde iba a llover, a dónde no, qué medidas se podían tomar, y alguna gente lo hizo, otra gente no lo hizo, y las consecuencias se pagan. La gente está sufriendo, nosotros estamos buscando fondos para ayudar a la gente, pero no son las soluciones permanentes, sino que son soluciones puntuales para tratar de salir del problema. Don Felipe, ¿hay algún caso en particular que usted nos ayude a ilustrarnos? Como decir, hay tal producto en Guanacaste que se ha visto afectado por esto y que hemos implementado en la investigación una semilla más resistente. ¿Algún producto en particular o algún caso? Bueno, fundamentalmente eso se está investigando en frijol. Uh-huh. Se tienen variedades de frijol más resistentes a altas temperaturas. Uh-huh. Y se están probando precisamente en la Cruz de Guanacaste. Sin embargo, todavía no podemos decir que las tenemos totalmente probadas, pero sí hay variedades de ese tipo que se traen de otros lugares de lugares donde se produce frijol que son todavía más secos que los nuestros. Entonces, se han introducido algunas variedades de frijol que se están probando a ver si soportan más la temperatura. Déjeme agregar a esta conversación a don Werner Stolz, el jefe de pronósticos. No, todavía no, ya casi. Vamos a agregar a don Werner Stolz. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso hablamos con don Werner, seguimos hablando de la agricultura, hablamos en los cambios, ahora sí en la vida cotidiana que nos provoca el efecto del niño. Son las 2:39, hay mucha participación en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Estamos en Matices hablando sobre de la sequía en Costa Rica, lo que nos espera además para esta temporada lluviosa y para la temporada de huracanes que arrancó hoy, por cierto. Bienvenido, está Stolz, también él es jefe de pronósticos del Instituto. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Don Werner, nos preocupa mucho el tema de la sequía que se está dando actualmente en el país y no es para menos. Hemos visto muchas notas en los últimos días en Guanacaste y cómo esto está afectando incluso las condiciones de vida de muchos de los ciudadanos, pero nos gustaría que usted nos profundice más en lo que es este fenómeno y qué podemos esperar durante todo este año. Bueno, tal y como usted lo indica, sí, efectivamente las noticias han reflejado lo que está sucediendo. Primero, recordar que estamos bajo un fenómeno del Niño bastante fuerte y este fenómeno generalmente ocasiona este tipo de déficit a nivel de la vertiente del Pacífico y por el contrario ocasiona un superávit en la vertiente del Caribe. El mes de abril fue un mes deficitario prácticamente en todo el país, pero lo más relevante es que en el mes de mayo pues tuvimos récords de déficit.
particularmente en Liberia, registramos 1.3 milímetros en el 2015, en mayo de 2015. Ese registro no se había presentado, ese valor es el menor que se ha presentado en todo el registro nuestro desde 1937, es decir, aproximadamente 70 años. Y también tuvimos récords en Santa Rosa y en Cañas con lluvias por debajo de los 7 milímetros, es decir, Guanacaste en su parte central y norte registró los valores de lluvia deficitarios más bajos en la historia, al menos de la historia registrada de las estaciones del IMN. Y por el contrario, lo cual es típico de este fenómeno, un Sarapiquí y un Limón que registraron lluvias por encima de los 1000 milímetros, Sarapiquí con 1028 milímetros y Limón con 1065 milímetros. Este es un registro, el registro más alto que tenemos en nuestros datos, así que esto es lo que está sucediendo, un superávit bastante fuerte en el Caribe y por el contrario un déficit severo, al menos en el mes de mayo en la provincia de Guanacaste. Es decir, don Werner, si hago la conversión, digo bien, si menciono o sostengo que en Limón llueve 1000 veces más que en Guanacaste. Bueno, sí, los registros que tenemos es en Liberia tuvimos, digámoslo en números redondos, 2 milímetros y en Limón tuvimos 1000 milímetros. Esa es la distribución de lluvia que hemos tenido y dicho sea de paso, también en San José registramos el segundo valor más bajo, al menos en los últimos 20-30 años. Así que en la vertiente del Pacífico es básicamente donde se está registrando este valor deficitario en Guanacaste y tanto aquí en el Valle Central también. Entonces voy a ser estadísticamente correcto. En números redondos llueve 500 veces más, entonces. Este año es correcto, así ha sido. Lluvias muy por encima del promedio en Limón y muy por debajo del mismo en Guanacaste. Cuando uno ve la geografía del territorio nacional, San José, Alajuela, Heredia y Cartago están a la mitad de estos dos, es decir, tiene una influencia del exceso de lluvias desde el Caribe y de las pocas lluvias desde el Pacífico. Entonces, disculpe que use una frase tan poco científica, pero el tiempo, porque no voy a decir el clima, el tiempo se vuelve loco aquí en San José, don Werner. Bueno, es que San José la lluvia aquí en San José está ocasionada tanto por las lluvias del Caribe que a veces se trasladan aquí hacia la parte central a San José, como las lluvias del Pacífico. La diferencia es que las lluvias del Caribe podemos tener lluvias como las que hemos tenido, pero los acumulados que se generan en las lluvias del Caribe que ocasionalmente afectan San José son mucho menores que las lluvias que se presentan cuando tenemos vientos desde el Pacífico, que ya son aguaceros más fuertes, y eso es lo que ha ocurrido el sábado. A partir del sábado ya aquí en San José estamos percibiendo o registrando viento que viene del oeste, o sea del Pacífico, que es un viento mucho más húmedo, y por eso es que hemos tenido los aguaceros de los últimos días aquí en la parte central del país, inclusive con tormentas eléctricas fuertes. Don Werner, me gustaría tal vez tener una explicación más general. Bueno, al menos yo sí tengo la duda. Hay una barrera climática, ¿verdad?, que divide las condiciones en una región y otra. Específicamente, ¿por dónde abarcaría esta barrera climática? Bueno, el sector montañoso que está orientado de noroeste a sureste en el país, esa gran barrera orográfica, cuando estamos sometidos a vientos alisios más fuertes de lo normal, esa interacción de los vientos alisios con la barrera montañosa hace que la humedad y por ende las lluvias se acumulen en el lado del Caribe. Y en el lado Pacífico, por el contrario, los vientos fuertes generalmente es un inhibidor significativa de las lluvias. Es decir, los vientos alisios cuando aumentan produce lluvias en el lado Caribe y seca el lado Pacífico. Esto debido precisamente a esa gran barrera montañosa que tenemos en el país. Y el Valle Central, lógicamente, está en el caso de vientos alisios, estaría del lado de sotavento y por ende en el lado seco de los vientos. Es decir, que la precipitación, la lluvia, la humedad se queda siempre en el lado caribeño. Don Werner, hoy arrancó la temporada de huracanes en el Atlántico. De hecho estaba revisando los nombres, es una pasión que me quedó
de cubrir muchos años el Instituto Meteorológico Nacional. Lo hace. Sí, el primer huracán de la temporada, bueno, la primera tormenta tropical se llamará Ana, supongo que usted se lo sabe ya de memoria, don Werner. Correcto, sí. Pero ¿cómo va a estar esta temporada de huracanes en el Atlántico? Bueno, generalmente las temporadas de huracanes en el Atlántico se ven mermadas en cuanto a número de ciclones tropicales se refiere cuando está activo el fenómeno del Niño. Además, al mismo tiempo tendremos un océano Atlántico un poco más frío de lo normal y esa combinación de las aguas frías del Atlántico y las aguas cálidas del Océano Pacífico Ecuatorial, esa combinación hace que las temporadas de huracanes en el Atlántico en número estén por debajo de lo normal. No se descarta, eso sí, que eventualmente podamos tener algún ciclón tropical en el Mar Caribe, pero en general cuando tenemos fenómeno del Niño tan fuerte, los ciclones tropicales en número están por debajo de lo normal. De hecho, estamos pronosticando entre 7 y 8 ciclones tropicales cuando el promedio histórico es aproximadamente de 12. Y en fuerza, porque podemos tener 7, pero hay una diferencia enorme entre tener 7 tormentas tropicales y 7 huracanes 5, ¿verdad? Sí, básicamente todo, al menos ahorita los pronósticos internacionales están señalando que todo estaría al 50%. Es decir, se estarían previendo 3 huracanes, 4 tormentas tropicales, es decir, aproximadamente el 50% de lo que en promedio se estima. No sabemos exactamente en dónde se van a formar ni cuál va a ser su trayectoria, pero sí, bueno, es importante recordar que a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre está activa la temporada de huracanes y que, bueno, nosotros siempre tenemos que tener una vigilancia extrema sobre todo lo que es la cuenca del Caribe para ver si algún sistema de estos se traslada sobre el Caribe o se llega a formar inclusive sobre el Mar Caribe, ocasionando eventualmente los temporales consabidos en la vertiente del Pacífico de nuestro país. Don Werner, ya para ir finalizando, el hecho de que este año al menos vayamos a tener condiciones muy fuertes con respecto al fenómeno del Niño, ¿estaría relacionado a que estemos más propensos a sufrir mayores consecuencias por huracanes? ¿O son dos hechos completamente aislados? Bueno, no. Como dije anteriormente, cuando tenemos el fenómeno del Niño, más bien la temporada de huracanes tiende a ser menor, o sea, en número, la cantidad de ciclones tropicales que tendríamos en esta temporada debería ser menor que el promedio. Pero en cuanto a la vulnerabilidad del país, digo yo. Bueno, en cuanto a la vulnerabilidad, eso dependerá de si eventualmente se forma el ciclón tropical que generalmente se presenta todos los años sobre el Mar Caribe. Depende de qué tan cerca esté el país, qué tan rápido se mueva, cuál es su trayectoria, porque en función de esto, entonces, así es como afecta a Costa Rica. Generalmente, en función de la cercanía y la trayectoria, ocasiona los temporales en el Pacífico Sur, Pacífico Central o inclusive en Guanacaste. Eso dependerá mucho de qué trayectoria, sí es que un ciclón tropical de este tipo se desarrolla en el Mar Caribe, pero en general, cuando hay fenómeno del Niño, la temporada es deficitaria, digámoslo así. Don Werner, don Felipe Arguedas está con nosotros, es director de Extensión Agropecuaria del MAC y nos pidió chance de hacer una consulta. Claro. Don Felipe. Buenas tardes, don Werner. La consulta es la siguiente. ¿Qué probabilidades hay de que los pronósticos que se han hecho para el resto del año y principios del año entrante se acentúen, o lo contrario, qué posibilidades hay de que el fenómeno del Niño se debilite y tengamos menos afectaciones? Bueno, buenas tardes, don Felipe. Desde el punto de vista actual de los pronósticos, todo indica que el fenómeno del Niño estaría presente a lo largo de todo el año. Como usted muy bien sabe, en Guanacaste eso produce una variabilidad muy grande de lluvia a lo largo de todos los meses de la estación lluviosa. Ya mayo comenzamos con un déficit prácticamente récord. A corto plazo esta semana deberíamos de tener aguaceros y lluvias en Guanacaste, pero el promedio mensual será deficitario. Tal vez no se está viendo tan extremo como el que tuvimos en mayo, que prácticamente fue del 95, casi 98% de déficit, pero sí el panorama debería ser de lluvia deficitaria, con temperaturas de 1 a 2 grados por encima de lo normal, y lógicamente nosotros estaríamos ajustando eventualmente cualquier desintensificación que tenga el fenómeno del Niño, pero visto desde ahora, desde este momento, la información que tenemos es que el fenómeno debería de perdurar
durante todo el año 2015. Bueno, Werner, muchas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde y ayudarnos a entender lo que ocurre y lo que ocurrirá según los pronósticos en el país. Don Werner, muchas gracias. Buenas tardes y muy amables por la invitación. Gracias, don Werner. Son las 2:55. Un dato de color, sí, lo sé, pero el nombre de los huracanes a mí siempre me llama la atención. 2015 nos espera, son 20 nombres. Solo una vez recuerdo, hace unos 6 años, pasamos la lista de 20 y tuvimos que empezar a nombrarlos alfa y beta. Pero bueno, este año se llamarán Ana, el primer huracán o la primera tormenta tropical. Recordemos que tiene nombre, cuando una depresión tropical se intensifica y se convierte en tormenta tropical, ahí adquiere el nombre. De tormenta tropical sigue huracán 1, 2, 3 y después 4 y 5, que son los huracanes mayores. Ana, el huracán Bill, Claudette, Dani, Erika, Grace, Henry, Aida, Joaquín, Kate, Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter o Pedro, Rose o Rosa, Sam, Teresa, Víctor y Wanda serán los tormentas tropicales o los huracanes de este año. Si alguien lo consulta, bueno, desde 1953 es cuando la NOAA, que es la organización, bueno, y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, llama a los huracanes con un nombre. Esta lista va rotando cada 6 años. En el 2014, por ejemplo, se volverán a usar en el 2020, y la única forma de quitar un nombre de la lista es que hiera sensibilidades o que se haga poco común el nombre conforme van pasando los años. Sí, para que quede en el recuerdo ese huracán, como Katrina. Sí. Juana, César, sí, Juana, César, Mitch, Katrina, por supuesto. Sí. Pero bueno, es muy interesante, aunque el panorama es muy desolador, voy a decirlo. Cuando a usted le dicen llueve 500 veces más en Limón que en Guanacaste, eso genera un cambio diario, ya no solo en el tema de, por supuesto, los productos agropecuarios, que tienen que ver con la sustentabilidad de las familias, sino con las actividades diarias. Claro, la cotidianidad se ve afectada, y no solo, veámoslo así, no solo veámoslo en cuestión de zonas costeras, veámoslo en las zonas de recarga. Nosotros, tanto en toda la GAM, toda la área metropolitana, tenemos diferente afectación. Tenemos influencia tanto de la vertiente atlántica como la vertiente pacífica en las zonas de recarga acuífera, de donde nosotros tomamos el agua. Nada más, Francisco, sí, para entenderlo mejor, las zonas de recarga es donde llueve, se filtra y se llenan los mantos. Y se llena el manto acuífero, muy sencillamente, como usted lo dice. En la parte montañosa, cuando hay una afectación de lluvia, entonces esa parte montañosa, los árboles capturan el agua por medio del follaje, las hojas, los tallos y demás, baja hasta el suelo. Este permite que entre, que no se evapore gracias a la cobertura boscosa, y llegue hasta el acuífero. Entonces, si tenemos una fuente que capta a partir de una vertiente del Atlántico, entonces esa fuente siempre va a mantener un caudal importante, pero en el Pacífico no. Y bueno, en la GAM bastante dependemos de la vertiente del Pacífico para esto. Igual tenemos afectación atlántica, pero es un poco menor. Entonces, si todas estas fuentes del Pacífico empiezan a bajar como han venido durante los últimos meses, desde, no sé, diciembre del año pasado o del año antepasado, que ya veníamos con problemas de abastecimiento, que no llovía, entonces esa afectación la sentimos ahora, porque el tiempo de recarga, hay unos meses que el acuífero le estamos sacando de agua, pero no está recargando, no está utilizando. Entonces ahí es donde vienen la escasez, los racionamientos. Ahí vemos que, por ejemplo, vamos a recordar que el año pasado en casi todo el país tuvo afectación severa, y este año, por lo visto, como lo anuncia el meteorológico, puede ser que tengamos una afectación también importante, porque no está lloviendo, el acuífero no se está recargando, y esto incurre indirectamente en el abastecimiento de agua potable de la población. Entonces se recurre a abastecimiento por cisternas, que es lo que los operadores tienen a mano, y hacer conciencia más bien en la población del uso racional del agua. Yo a veces en una actividad estuve y decía un expositor que, y yo comparto, es un crimen lavar un carro con agua potable, con agua que la gente va a consumir, gastar agua que la va a utilizar en eso. Y esa agua de estas comunidades, por ejemplo en Atillo, que el año pasado sufrió un racionamiento bastante severo, en unos sectores de Cartago, que también entraron en conflicto por el agua.
al tener toda esta afectación del Pacífico, no lo veamos como decía solo en ese sector, sino es toda la gama, todo el país que sufre. Igual, si tenemos aguaceros muy fuertes, de esos que duran 30 minutos, 40 minutos, y llovió, y dijo, bueno, ya que dice, ya llovió, ya se cargó el acuífero, ya voy a tener agua. No, son aguaceros de escorrentía. Y al tener tan construida la zona de zonas altas, estos aguaceros, el agua cae con tanta fuerza que no se infiltra en el suelo, sino que se va por la superficie y cae en los acueductos, en los sistemas pluviales, en las alcantarillas y se va. Entonces no hay una recarga adecuada en el acuífero. Son elementos que componen toda una situación que tal vez los ciudadanos no lo ven, pero es una situación real que vivimos todos los años. De hecho, estoy aprendiendo mucho. Creo que sí. Isel también, yo no sabía, por ejemplo, este tema de lo que necesitamos son lluvias constantes, sin que sean muy fuertes. Y hasta hoy, voy a decirlo con toda sinceridad, me doy cuenta de la importancia entonces, al pensar en la recarga, de que cuando usted tiene todo cubierto de cemento, digamos el centro de San José, aquí se viene un baldazo, hoy en la tarde, y ese baldazo cae en el cemento, en el asfalto, después sale el sol, lo evapora y sube. Eso nada de eso va, digamos. O cae en el río Mirillo o en el Torres, se va por el alcantarillado hasta. Se va. Y se va al mar. Es increíble, digamos, esta mecánica, como nosotros no la tenemos dentro, digamos, de nuestra de las decisiones. ¿Cuándo limpia uno la canoa? Es muy fácil, cuando está tapada. En realidad eso lo hacemos todos. Cuando con el primer aguacero. Exactamente, sí, con el primer aguacero además. Cuando limpiamos los tanques sépticos, que ese es otro tema que un día estos hablaremos de eso, porque yo siempre me he preguntado, ¿y a dónde van cuando se los lleva el camión? ¿A dónde van? No es que se evapora. No, sí, la historia sobre eso. Sí, un día estos hablamos de ese tema. Bueno, los tanques sépticos, pero además vemos la importancia del agua hasta que no tenemos agua. Sí. Es muy interesante, hasta que no tenemos agua decimos, sí, yo necesitaba agua para hacer fresco. Y eso trae un tema secundario, que incluso lo habíamos hablado ya, el tema de las disputas del agua, que se está haciendo muy evidente en el país ya. Antes no había. Sí, no, y es que, digamos, el país históricamente siempre hemos tenido una riqueza hídrica muy, muy grande. No sé, bueno, tal vez recordaremos aquellos temporales que llovía 3, 4, 5, una semana seguida, no paraba de llover. Teníamos una recarga fuerte y no teníamos tan construido, entonces había una recarga importante de acuíferos. En el país, el año pasado tuvimos disputas por el agua fuertes en Cartago, Oreamuno y el Guarco, que entraron en una disputa ahí. Incluso un alcalde de uno de estos cantones acusó a otro de sabotaje, etcétera. Un conflicto bastante fuerte. Igual en los Chorros, en Grecia, por la fuente de los Chorros, Grecia, Atenas y Poás. Recordemos el caso de Potrero, de Playa Potrero, que ahí entró una fuerte disputa por el acueducto. Incluso la fuerza pública trató 2 veces de tomar el acueducto y no lo lograron. Dichosamente ya el AIA después con doña Yamilet, que conversamos un día de estos con ella, y lograron bajar la intensidad de eso y hacerse una operación por el bienestar de toda la comunidad. En fin, ¿qué pasó en estos lugares? Bueno, se hizo conciencia de que el agua era escasa, de que estaba lloviendo poco y que tenemos que buscar una distribución más equitativa del recurso. Vieran que es interesante porque las frases que más han repercutido en Twitter esta tarde, que Isela ahí está muy atenta, siempre siguiendo lo que ustedes van diciendo para Twitter, es precisamente si es posible llevar agua de un lado a otro. Y es muy interesante porque, por ejemplo, dice Jennifer Montero, porque si se trae por tubos desde Limón petróleo, igual se puede traer agua. Digamos, es una lógica interesante. Usa para la sequía del otro lado del país, obvio, con recolectores de agua hasta tal vez se evite inundaciones. Rafael Gaili pregunta, ¿es factible hacer una planta de desalinización en Guanacaste? Bueno, vamos por pregunta. El tema de traer el agua, yo entiendo, don Felipe, y con lo que ahora dijo Francisco también, vamos a ver, el problema no es tanto traerse el agua de Limón para acá, porque digo, hay un oleoducto igual, el problema es llevarse el agua de aquí a Guanacaste, ¿verdad? La geografía igual a mí se me antoja muy complicada. Usted puede venir en la misma ruta del acueducto, pero ¿cómo se la lleva para Guanacaste? A ver, en ingeniería hay una frase que dice que toda obra es posible si hay dinero. Ah, bueno. Pero la cosa es que es carísimo. Pero yo creo que este país ya hizo esa obra hace muchos años.
La construcción que se hizo precisamente pensando en generación eléctrica, que fue el Gran Lago allá en Tilarán, que ahí se trajeron aguas de algunos ríos de la vertiente del Caribe y se almacenaron ahí en Tilarán, y ahí es una gran obra maestra que hizo este país con gente visionaria y que tuvo dos funciones. La primera, la generación eléctrica, que este país puede enorgullecerse de la generación hidroeléctrica, que se hicieron 2 fuentes de utilización del agua, y posteriormente esa agua para los canales de riego y habilitar grandes zonas de Guanacaste con riego para precisamente evitar parte de estos problemas. Yo creo que por el momento la solución la tenemos por ahí. Yo puedo decirles que del agua que está en los canales de Cenara, podemos hablar tal vez de un 40% de esa agua que no se aprovecha y que va a dar al río Tempisqui y posteriormente al mar. Ahí tenemos ya una gran cantidad de agua que viene de otros lados y que la tenemos en Guanacaste. Entonces la solución, nosotros definitiva, pensando en cosas permanentes, estamos pensando por ahí. Existe un proyecto que llaman de Río Piedras en Bagaces, donde precisamente se piensa acumular gran cantidad de esa agua, hacer un embalse grande ahí y posteriormente distribuir esa agua hacia el otro lado, hacia el lado derecho del Tempisqui, que es donde tenemos grandes problemas. Ese es el proyecto Agua para Guanacaste que se está trabajando. Hay consenso a nivel de Asamblea Legislativa, hay consenso a nivel de ministerios, porque estamos hablando de una obra grande y estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos que afectar el parque de Palo Seco, y eso hay reacciones, Palo Verde, perdón, hay reacciones, lógicamente hay reacciones de los ecologistas y de todas las personas, pero si es una decisión de carácter social y precisamente por el agua, es algo que tenemos que pensar. Nosotros ya, digamos, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con los compañeros de Cenara, estamos tratando de utilizar esos recursos. En noviembre de este año se termina el Canal del Sur, que habilita 8,000 hectáreas más de riego, y ahora estamos tratando de hacer un pequeño proyecto para hacer un trasvase dentro de los mismos canales para habilitar otras hectáreas. Por ahí es donde tenemos que ir pensando en el futuro. Las soluciones inmediatas a corto plazo se están haciendo y se van a seguir haciendo. Comisión de emergencia, pérdidas, entrega de productos, pero son soluciones puntuales que no resuelven el problema final, y que es a lo que decía Francisco hace un rato, tenemos que pensar ya en soluciones a largo plazo que nos puedan ayudar a resolver el problema. ¿Se ha pensado en estos años en esas soluciones a largo plazo? Se ha hablado mucho sí. y la gente cree que va a pasar una sequía y el año siguiente llueve otra vez y ya se nos olvida. Sí, ahora yo creo que hemos ido tomando conciencia todo el mundo, porque el año pasado no llovió, el año pasado fue un año niño. Sí. Precisamente solo Costa Rica decretó niño el año pasado, el resto de América no lo decretó, solo Costa Rica, y hubo niño. Ahora viene un fenómeno que todo el mundo ahora dice que es niño, entonces son 2 seguidos. Entonces ya la gente, yo creo que todo el mundo está tomando conciencia de que tenemos que hacer esta solución grande, es una inversión grande, se está hablando de unos 400 millones de dólares, pero que solucionaría el problema en forma integral. De ahí sacaríamos agua para consumo humano, sacaríamos agua para agricultura, sacaríamos agua para pesca, sacaríamos agua para diferentes usos, pensando en lo que mencionaron ahí más adelante de desalinización o limpieza de agua también, no precisamente todo el agua potable que vamos a consumir en el país tiene que venir de los acuíferos subterráneos. Podemos pensar en que tenemos que limpiar aguas o desalinizar como hacen en otros países, y que nos preguntaba alguien ahí en el Twitter. O sea, tenemos que buscar esa solución integral que sería a mediano plazo. Yo creo que en unos 3-4 años este país podría tener esa obra. Francisco, ¿qué te parece? Además las preguntas de nuestros oyentes. Hay un elemento importantísimo, y también retomamos lo que decía Felipe ahora, que es el costo del agua. ¿Cuánto está dispuesta la población a pagar por el agua?
Hace unos días salió un estudio de la Contraloría General de la República que decía que el 60% de los costarricenses percibimos que el agua es cara. Hay un estudio, también un trabajo que hizo la autoridad reguladora que dice que un metro cúbico de agua en promedio en Costa Rica cuesta 550 colones. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Más que trae medio litro de agua. Y con una botella de agua yo no me voy a lavar el pelo. Y no se va a bañar, ni va a lavar el carro, ni va tiene 1000 litros, y eso vale 556 colones. El agua es un regalo. Entonces, si el ciudadano está dispuesto vamos a decirlo así, a contribuir con el costo de esa inversión de traslado de agua, no es que pensar que todo el gobierno va a hacer todas las cosas, tal vez por iniciativa popular, y el costo que todos los ciudadanos estemos dispuestos a contribuir, bueno, podemos hacer un trabajo de este tipo. Como decía Felipe también, bueno, el país ha emprendido grandes retos históricamente y creo que sí es una iniciativa que se puede impulsar. Como les decía ahora, la IA y la empresa de servicios públicos de Heredia han venido trabajando en una iniciativa de exploración de alternativas de este tipo y no lo veo descabellado, porque sí es algo que realmente en un momento el país va a tener que actuar en esa visión. Y bueno, retomando lo que es esa necesidad de solventar los problemas de abastecimiento, el país en el 2014 podemos decir que reprobó una prueba o un examen que se le hizo, que fue enfrentar esa estación seca. Los operadores tal vez tendrían capacidad técnica limitada para resolver, pero también tuvieron problemas en sus fuentes de agua. Entonces no hubo una respuesta inmediata, oportuna a los problemas de abastecimiento de agua que tuvo el país en su momento. Entonces hay como muchas vertientes, muchas aristas que podríamos tocar sobre el tema y sobre la capacidad de poder traer o utilizar otros procesos u utilizar otras fuentes. Ahora, yo tal vez algo que, como decía también, traer agua, quitarle, desalinizar y traerla a la GAM. Hagámoslo al revés, en lugar de la vertiente atlántica hacia el Pacífico, pensemos del Pacífico hacia el Valle Central. Si las fuentes de agua aquí no tuvieran la capacidad, podríamos hacerlo, estaríamos en capacidad de hacerlo, podríamos pagarlo. Pensemos en esas ideas en un panorama extremo tal vez, pero es algo que puede pensarse y puede soñarse. Sí, y aquí otro tema es, puede que la inversión sea muy cara, pero ¿cuánto nos podríamos ahorrar si tomamos otras medidas a corto plazo constantemente? Muy interesante la pregunta, Isel, porque a mí lo que me hace preguntarme inmediatamente es, ¿hay medidas? O ya no hay nada que hacer, digamos, lo único que queda es mitigarlo, porque no vamos a hacer que el niño se vaya largo. Sí. No, sí, por ejemplo, hay algunas medidas a lo inmediato que ayudan. Por ejemplo, nosotros hemos implementado algunos proyectos nuevamente, algo que se usaba antes bastante en Guanacaste, que son los molinos de viento. Es una riqueza que hay en la zona, que es el viento. Sí. Entonces, hemos estado impulsando el uso de molinos de viento en lugar de bombas. Entonces no usar ni electricidad ni usarse combustible, sacas el agua de un pozo con un molino de viento, lo almacenas en un tanque que llaman australiano, capacidad de unos 5.000, 10.000 litros, y con eso tienes agua para toda la finca. Estamos probando también, eso es muy caro, pero podría funcionar en un futuro, usar bombas que generen electricidad a través de la energía solar. Entonces no usas tampoco electricidad ni combustible y aprovechas el sol que hay. Esas son medidas puntuales que hemos ido impulsando, pero también hay medidas de uso pecuario en la ganadería, como son los bancos forrajeros. Un pequeño ganadero, que son los que más hay en Guanacaste, que tienen menos de 50 cabezas, con una hectárea que siembre de caña, de alfalfa, de morera, de diferentes productos, puede alimentar a su ganado durante una sequía. Pero el productor no ha hecho esto. Entonces son cambios culturales de algunas técnicas que ya se tienen y que pueden darle resultados importantes en el futuro a la producción agropecuaria. Ese punto fue interesante. Normalmente, disculpe que le pregunte tan a detalle, pero no conozco absolutamente nada de la ganadería. Normalmente, ¿con qué se alimentan? ¿Con pasto? Normalmente se alimentan con pasto, se alimentan con pacas, se alimentan con algunos residuos vegetales, por ejemplo, pulpa de piña o pulpa de naranja que puede haber en la zona. Por eso es que, pero todas estas dependen del agua. Sí.
¿verdad? Sí. El cambio es que si usted siembra alfalfa no depende tanto del agua, porque es un producto más fuerte. A ver, digamos, estamos hablando, los animales necesitan fibra, necesitan proteína y necesitan energía. Entonces normalmente, digamos, la fibra usted se la da a través de los pastos, la proteína se le puede dar con la alfalfa o la morera o el nacedero, diferentes formas que hay, y la energía se le puede dar con la caña o con la melaza. Entonces, teniendo esas tres fuentes, lógicamente con agua, un pequeño ganadero con 1 hectárea que dedique a eso puede mantener sus animales en un peso, ganando peso todos los días y poder soportar una sequía de este tipo. En este momento la gente no tiene eso y entonces están esperando que el gobierno les ayudemos con pacas, les ayudemos con melaza, les ayudemos con concentrado, pero podríamos disminuir estas soluciones que son muy puntuales y que no son soluciones definitivas a través de otras técnicas que sí ayuden a que la gente pueda mantenerse constantemente, sabiendo que en Guanacaste puede ser que haya niño o no haya niño, pues ya sabemos que el periodo seco va a ser muy largo, que el agua no sobra. Siempre, aunque no haya niño, vamos a tener una época seca de 5 a 6 meses en Guanacaste. En este momento la sequía la está viviendo solo Guanacaste, evidentemente, pero ¿hay algún riesgo de que a futuro se pueda prolongar en otro sector del país? No, el fenómeno del niño del año pasado y lo que se predice para el año afectó todo lo que es la región Chorotega, la región Pacífico Central y una parte de aquí del Valle Central. Y así está los datos del año pasado y los datos de predicción de este año. Digamos, estamos hablando de la zona de Tierra Blanca, Llano Grande, Cartago, toda esa parte se vio muy afectada por la sequía. Ahí no llovió, donde antes había aguacero siempre. Donde antes había mucho aguacero. Entonces nos está afectando toda esta zona. Se predice que este año, digamos, Pacífico Sur puede ser que esté bien y vamos a tener cualquier cantidad de agua siempre en el Caribe y una parte de la zona norte. De hecho, hubo una declaratoria de emergencia para 19 cantones costeros y de la área metropolitana, precisamente por el desabastecimiento de agua que hubo para las comunidades. Y una solución, ahora retomando lo que hace Felipe, una solución a muy lejano plazo es la reforestación. Si logramos tener una cobertura boscosa importante en el país, como la hemos venido recuperando durante los últimos años, eso permite que haya una protección del recurso hídrico, una adecuada recuperación de los acuíferos y tenemos un servicio ambiental que nos ayuda a garantizarnos agua a futuro. Pero ahí entramos en otra discusión. ¿Y a qué dedicamos el territorio? A recuperación de bosques, a producción agrícola, a urbanismo, a turismo. Es otra discusión que está ahí en tapete. ¿Cuántas zonas de...? Perdón, algo de este sí, con respecto a la reforestación, está bien, recuperamos bosques, generamos mayor cobertura boscosa, pero ¿en cuánto tiempo se verían estos resultados a nivel de mantos acuíferos? Bueno, depende mucho la zona, depende mucho el tipo de especie que se ponga. Por ejemplo, hace pocos días hay una discusión muy fuerte por una corta de 300 árboles de ciprés, que según la ley forestal, en su artículo 28, usted puede cortar el ciprés y no requiere ningún tipo de permiso, nada más lo corta y punto. Otras personas dicen, bueno, árbol es árbol y captura el agua igual y ayuda a la recuperación del acuífero. Una inversión de un árbol puede durar creciendo 20 años, 30 años para tener una altura, pero los bosques en regeneración normalmente son los que más ayudan a capturar, fijar el carbono y demás. Entonces, sí, no es una solución inmediata, sino es a muy largo plazo. Pero zonas de recarga en San José no, en el Valle Central, la Carpintera tiene una. Sí, es muy importante, muy importante para el país. Sí, de hecho es interesante porque uno empieza a subir la Carpintera y ve una zona que está sellada y donde dicen, bueno, zona de recarga, acueductos alcantarillados. No sé si en Coronado hay, no sé si en Alajuelita. Parte norte de Heredia, también la parte de Alajuelita es muy importante. El agua que nosotros consumimos la agarramos de esas zonas de recarga. San José se abastece principalmente del acuífero, bueno, toda la composición de los acuíferos Barba, Colima Superior, Colima Inferior, toda esta parte de Heredia
creo que es cerca de la mitad de San José se abastece de esta parte, y la otra parte que viene de la Carpintera, y si no me equivoco, otra parte que viene del sector de Santa Ana, esta parte de la Abuelita también alta, todo ese sector algo, todo lo que sea altura y capture, eso nos ayuda a dar abastecimiento de agua. Entonces, por eso la importancia de la reforestación, y por eso la oposición que existe férrea de muchos municipios y muchos cantones a que se construyan las partes altas, porque es ahí donde están las captaciones de agua más importantes. Recordemos que hay dos formas, bueno, al menos en el Valle Central, dos formas específicas, por perforación y por fuente superficial. Las dos sufren cuando hay deforestación, entonces, porque el acuífero no se recarga y porque en estación seca, al no haber árboles, el sol entra directo y evapora el agua. Déjenme ir a la última pausa comercial y regresamos ya para cerrar, para concluir. Matices, son las 3:20. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Ya entramos a la recta final de este programa, donde planteamos el tema de la sequía que está viviendo el país, principalmente en Guanacaste, y sin duda salta a reducir el tema de la disputa del agua. Bueno, al menos, y era lo que le comentaba yo a los especialistas de hoy, fuera de micrófonos, yo vivo en el campo, vivo en un pueblito y en Cartago, donde normalmente las reservas de agua es rica en reservas de agua. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se fue en mi pueblo el agua por un día entero, por ejemplo, pero es una realidad que se da en todo el país y en muchas zonas, no solo en Guanacaste, don Felipe. Sí, bueno, nosotros en realidad desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería queremos insistirle a la gente en la importancia de la seguridad alimentaria, en la importancia de la producción de los alimentos que consumimos todos los días. Hay un refrán bastante común que usamos nosotros cuando hablamos con los niños en las escuelas, y es que nosotros vamos donde el médico 1 o 2 veces al año, donde el abogado 1 vez al año, pero como tenemos que comer 3 veces al día, o ahora 5 veces, porque dice que hay que comer para la dieta. Para la dieta. Sí. Y esa comida nos la dan los agricultores, o sea, lo necesitamos todos los días. Y este país tiene que respetar a esa gente que nos da de comer, ayudarlos, tener conciencia de la importancia de ellos y apoyarlos en todo lo que se pueda. Nosotros estamos tratando de hacerlo. Estamos en momentos difíciles, ellos están pasando momentos difíciles, los ganaderos, los productores de todo el país, y es importante la producción nacional y decirle a la gente que consumamos productos en la medida de lo posible producidos en Costa Rica, producidos en nuestro país, que nos van a ayudar a mantener este sector productivo importante del país. Francisco, ¿cuál es el reto más importante para nosotros como costarricenses? Bueno, lógicamente es el cuidado del agua, pero vamos a ver, aprender a cuidar el agua racionalmente, aprender a darle un tratamiento adecuado al agua residual, aprender a ser responsable en el uso del recurso hídrico, y me refiero a una fuga en la casa, por una fuga en la casa que usted tenga, repararla a tiempo. No se trata solo de una economía en su bolsillo, sino un impacto positivo en el medio. Darle buen tratamiento al agua residual, pensar en que esa agua, si yo la tiro contaminada, yo la recibí limpia del medio, se la voy a tirar sucia al medio, no, buscar la forma de darle un tratamiento y disponerla. Tenemos el reto de desarrollar infraestructura país para poder dar un abastecimiento adecuado, para que hasta la última gota de agua que captamos y que damos tratamiento, potabilizamos y llevamos a la red para que llegue a todas las casas, llegue, nos aseguremos de que llegue a la casa. El país tiene
un nivel de agua no contabilizada casi un 40% en el mejor de los casos. La mitad no llega. La mitad del agua se pierde en la calle, en fugas no visibles y demás. Entonces, si logramos desarrollar una buena infraestructura país, podemos garantizarnos de que esa agua llegue a toda la gente. Entonces, el reto es bastante grande y uno como ciudadano también, bueno, exigirle al operador que le dé un servicio de calidad, y no me refiero solo a un servicio de calidad que tenga hidrantes en las redes o que no se me vaya el agua en todo el tiempo, no, sino que me asegure que el agua que está captando llega a mi casa y además llega en buenas condiciones, llega potable. Hay un reto bastante grande en todo el sector. Tamaño, un reto. Gracias, Francisco, gracias, don Felipe, por estar con nosotros. Gracias, Marcel. Todo gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana durante todo el día en la primera y segunda emisión de Noticia Monumental, al igual que en Matices, les presentaremos un trabajo que se llama Infierno en la Montaña. Es una historia contada por el Departamento de Noticias, no les vamos a contar de qué se trata, nada más que mañana en Matices vamos a desarrollar esa historia. Infierno en la Montaña, la vamos a escuchar mañana en todas las emisiones de Noticia Monumental y en Matices, y el tema de fondo será ese mañana en Matices. 3:28, nos escuchamos a las 7. Feliz tarde.